Buen día, hermanos. Hoy, miércoles 28, vamos a rezar el Evangelio de San Lucas, Lucas 6, del 12 al 19. Jesús se retiró a una montaña para orar y pasó toda la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a 12 de ellos, a los que dio el nombre de apóstoles: Simón, a quien puso el sobrenombre de Pedro; Andrés, su hermano; Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, llamado el Celote, Judas, hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar con ellos, se detuvo en la llanura. Estaban allí muchos de sus discípulos y una gran muchedumbre que había llegado de toda la Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y de Sidón, para escucharlo y hacerse curar de sus enfermedades. Los que estaban atormentados por espíritus impuros quedaban curados, y toda la gente quería tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanos, hoy la Iglesia festeja a los santos Simón y Judas, apóstoles, que recién nos acabamos de mencionar. El pasaje los trae a los apóstoles elegidos por Jesús, y entre ellos está Simón y Judas, que no es el Iscariote. Bueno, acá Jesús en este pasaje nos puede iluminar en algo. Fíjense, Jesús es un gran maestro, como repito siempre, y nos enseña. ¿Y qué nos enseña hoy? Nos enseña que Él como maestro y nosotros como discípulos tenemos que aprender de lo que Él hizo. Y Él, ante momentos importantes de su vida, cuando tenía que tomar una decisión, ¿qué hacía? Lo dice hoy el pasaje. Se iba solo a rezar con Dios. Pasaba toda la noche rezando. Lo vamos a ver en el Monte de los Olivos. En muchos momentos Jesús se retira solo a rezar. Fíjense, esta oración es lo que hace que Jesús cumpla la voluntad de su Padre y no la de Él, como va a decir en el Monte de los Olivos, en Getsemaní: que no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús, cuando toma la decisión de elegir a sus apóstoles con nombre y apellido, con nombre, reza todo el día al Padre, para que no se haga su voluntad sino la de Él. Y qué lindo que es ver que Jesús nos enseña esto en esos momentos, cuando tenemos que tomar decisiones, cuando tenemos que responder. Muchas veces respondemos enojados, con celos, con ira. Y cuando respondemos o tomamos una decisión en ese estado, nos vamos a equivocar seguro. Hoy Jesús nos dice: antes de cualquier decisión importante en tu vida, rezá, estate con Dios, para que no se cumpla tu voluntad, sino la de Dios. Qué lindo que es Jesús que nos enseñe a que muchas veces tenemos que tomar decisiones, muchas veces tenemos que responder, muchas veces tenemos que actuar. Y ante eso Jesús nos pide que recemos para ver mejor, para ver cuál es la voluntad de Dios. Porque si no, vamos a hacer nuestra voluntad. Y cuando hacemos de nuestra voluntad, ¿qué pasa? Hay celos, ira, egoísmo, como decíamos. Fíjense qué lindo lo que dice el Evangelio, que la gente lo esperaba y lo quería tocar porque salía de él el poder de Dios. Eso es porque Dios, Jesús, se llenaba de la oración, de la voluntad del Padre, e irradiaba el querer del Padre. Como va a decir en otro pasaje: yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que no está unido a mí, nadie puede dar frutos si no están unidos a mí. Sin mí nada son. Por eso es necesario llenarnos de Dios, para que nuestra respuesta
a lo que mi hermano necesite, a lo que mi familiar necesite, a lo que mi amigo necesite. No sea mis palabras, mis egoísmos, mis iras, mis celos, mis consejos según mi experiencia, sino que el haber rezado, el haberme llenado de Dios, haga que mis palabras, mis consejos, sean palabras de Dios. Esto no solo le toca a los sacerdotes, a las monjas, sino a todo bautizado. Todos necesitamos una palabra, una mano, un consejo. Y la gente cuando nos viene a buscar, cuando uno está en oración con Dios, la gente lo sabe. No sé si les pasó, pero muchas veces viene mucha gente y te dice, rezá por esta intención o aquel, vos que estás cerca de Dios, vos que rezás. La gente se da cuenta cuando uno está en oración o está viviendo la vida en Dios. Te dice, rezá por mí, vos que estás cerca de Dios, vos que rezás. El estar unidos a la vid, nosotros que somos los sarmientos, no vamos a dar respuesta desde nuestro yo, sino desde Dios. Vamos a dar palabras de Dios, que eso es lo que busca la gente, porque eso es lo único que calma la sed del corazón. No calma mi experiencia o lo que yo opino o no opino, sino que la gente viene a buscar a Dios, viene a querer saciar su sed en la palabra de Dios. Pero si yo no estoy en oración, si yo no me lleno de Dios, voy a dar de mí mismo. Y ahí es donde puedo lastimar, porque muchas veces cuando hablo de mí, o de mi propia experiencia, o de lo que yo pienso o opino, muchas veces soy egoísta, celoso, envidioso, soberbio. En cambio, cuando Dios me utiliza como instrumento, doy palabras de Dios, donde la otra persona se llena de lo que viene a buscar, que son palabras de vida. Como le pasaba a esta muchedumbre que quería tocar a Jesús. ¿Cuántos pasaron? ¿Por qué lo querían tocar a Jesús? Porque él irradiaba a Dios. Pero para irradiar a Dios se llenaba de Dios. Él era Dios, pero el estar en contacto, estar en oración, saber cuál es la voluntad del Padre, es lo que hace que uno irradie a Dios y no a uno mismo. Ojalá haya podido ser explícito, porque el Evangelio es muy lindo. Dios nos enseña que cada decisión que tomemos, actitud que tengamos que realizar, la pongamos en oración, para ver si es mi voluntad o la voluntad de Dios. Y después que con el que me encuentre, con el que me necesite, que trate de ser instrumento de Dios, dar palabras de Dios y no dar mis opiniones o mis consejos dependiendo de mi parecer. Porque ahí sí va a ser vacío y voy a lastimar. En cambio, si doy palabras de Dios, la persona se va a ir con palabras de vida eterna, que eso es lo que viene a buscar. Así que, hermanos, saben que están todos los días en mis oraciones y que Dios los bendiga abundantemente, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.